Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, entender, comprender a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estaremos abordando dos temas importantes y vamos a hacer el programa en dos segmentos. Uno, el primer segmento será en relación a la cuarta reforma de salud planteada por el Partido Liberal de Honduras, encabezado en el área de salud, por supuesto, por el doctor Marco Tulio Medina, quien es nuestro invitado el día de hoy. Y el segundo tema, el temor como arma política. El miedo como arma política será el segundo tema que estaremos abordando el día de hoy, y nos estará acompañando en ese segundo segmento también nuestro amigo y periodista Rodil Enríquez, que es periodista de Canal 51. Así que le damos la bienvenida al doctor Marco Tulio Medina. Muchas gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Gracias, doctor. Bienvenido. Doctor Portillo, eminente profesor de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, con quien yo he tenido el honor de trabajar por muchos años, por más de 25 años ya, cuando estábamos en la unidad de investigación científica, y usted tenía una serie de ideas para desarrollar dentro del seno de la Facultad de Ciencias Médicas, sus ideas que yo compartía totalmente. Para mí es un honor estar esta tarde, este día, esta noche, esta mañana con ustedes, porque yo sé que este programa se presenta en diferentes espacios. En primer lugar, muy agradecido. En segundo lugar, será un placer que podamos discutir sobre lo que yo he denominado, junto con el ingeniero Salvador Nasralla, la cuarta reforma que dirige nuestro próximo presidente de la República, el ingeniero Salvador Nasralla, y en el que yo estoy participando junto con un grupo de distinguidos miembros del área de la salud, que no solamente son médicos, porque el área de la salud implica áreas muy diversas, incluso de la ingeniería, de la inteligencia artificial, del tema de la computación, pero también áreas de la salud, microbiología, enfermería, medicina, etcétera. De tal manera, pues, que muchas gracias por esta invitación, doctor Portillo. Doctor, antes de empezar a hablar específicamente de la cuarta reforma, como usted le ha planteado al sistema de salud, nos gustaría saber dónde nació usted, cómo fueron sus primeros años de estudio, su niñez, para que usted pudiese llegar hasta esta etapa de su vida donde se dedica a la medicina y a la ciencia. Doctor Portillo, pues mis orígenes son nacido en esta ciudad capital, en el antiguo Hospital Viera, en las faldas de El Picacho, donde se encontraba antes ese hospital. Pero mi familia viene de dos extremos de la República. Por un lado, mi madre, quien había nacido aquí, una farmacéutica, su padre era de Catacama, Solange, y su madre de Danlí, El Paraíso. Y mi padre era un farmacéutico igualmente, que había nacido en Copán, de una familia ya antañona de Copán, la familia Medina, y que efectivamente me permitió entonces estar no solamente aquí en Tegucigalpa, sino que en el interior de Honduras durante mi infancia. En la primera etapa en Ciguatepeque, donde mi padre tuvo una farmacia, y luego en Copán, en Dulce Nombre de Copán y Santa Rosa de Copán, pero particularmente en Dulce Nombre de Copán, donde mi papá luego trasladó esta farmacia, y donde en ese ambiente rural también pude hacer mi educación primaria, igualmente una parte en Tegucigalpa y una parte allá en Copán. Luego estuve en el Instituto Salesiano San Miguel, de tal manera que soy salesiano, y luego entré a la Facultad de Ciencias Médicas, donde me gradué, y mi tesis fue sobre la familia, patología familiar psiquiátrica. Esa fue mi tesis con la cual yo defendí mi grado de médico. Inicialmente yo fui instructor fui estudiante de medicina de la Universidad Nacional en el Departamento de Biología, y ya graduado entré a trabajar con el doctor Pablo J. Cámbar a la Dirección de Investigación Científica,
Y para el año de 1987 me dieron una beca inicialmente para estudiar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Y ahí estudié e hice investigación científica. Y mis profesores que habían estudiado en Francia me permitieron de hacer el contacto con Francia y pude estudiar el área de neurofisiología y epilepsia pediátrica en Francia con la doctora Charlotte Dravet y Michel Biojot. Luego de ese periodo estuve 2 años posteriormente en la Universidad de California en Los Ángeles haciendo un postdoctorado en el área de investigación en epilepsia también. Y luego ya en el transcurso de la vida con Sir Salvador Moncada hice mis estudios de neurociencia en la Universidad de Londres, con Sir Salvador Moncada en un área de investigación. Al retorno a mi país hace ya 32 años, empecé a ejercer la neurología, la epilepsia y la neurofisiología, y asimismo en forma paralela la Universidad Nacional. En el año de 1998 tuve la oportunidad de fundar el posgrado de neurología con el apoyo de la Federación Mundial de Neurología y fui su coordinador académico por espacio de 10 años. Empecé a formar neurólogos y a generar el área de investigación, pero alrededor de esa época también ahí estuvimos con usted cuando fui jefe de investigación científica en la unidad de investigación científica de la Facultad de Ciencias Médicas por espacio de 3 años. Su hijo fue alumno mío. Mi hijo querido. Y me lo saluda cuando lo ve. Se lo saludo, que también es neurólogo y Qué epileptólogo, bien. Mi querido hijo. Luego fíjese que en el año 2010 fui nombrado decano de la Facultad de Ciencias Médicas por 8 años. Luego del año 2018 fui nombrado para desarrollar el hospital universitario y en el 2020 coordinador de la comisión COVID de la universidad. En el 2023 tuve la oportunidad de ser vicerrector de Relaciones Internacionales. En América Latina he sido por 2 periodos presidente de los neurólogos latinoamericanos del año 2012. Realmente fue un periodo prolongado de 11 años, 2012 al 2023. 2 veces electo como presidente de la Federación Panamericana de Neurología y fui 2 veces presidente de la Comisión Latinoamericana de Epilepsia del año 2015 al 2019 y del 2000 también desde el 2005 a el 2009. De tal manera pues que en otra línea he trabajado con la Organización Mundial de la Salud como director del Centro Colaborador. Me he dedicado a la investigación científica, he sido 2 veces Premio Nacional de Ciencia. Asimismo, el gobierno francés, Emmanuel Macron, me condecoró con la Legión de Honor, como caballero de la Legión de Honor. El gobierno de la República me condecoró con la insignia José Cecilio del Valle. Y asimismo he tenido la oportunidad de trabajar en el área de investigación con diferentes investigadores, de tal manera que ahorita llevo alrededor de más de 200 trabajos científicos, 8 libros, y en la universidad actualmente soy de los 3 investigadores con mayor producción científica en nuestro país, de acuerdo con un ranking de investigadores. En este momento, este año me nombraron como el segundo investigador que más ha publicado viviendo en Honduras. Por supuesto, con las correspondientes distancias a mi querido maestro Sir Salvador Moncada. ¿Sabe que aquí estuvo con nosotros Sir Salvador Moncada en este programa? Lo felicito porque el maestro es un hombre extraordinario, claro. Y usted lo puede ver, ahí está en la plataforma del canal. Él estuvo con nosotros hablando temática de la responsabilidad en la cual está en este momento como embajador en China.
Increíble. Mire, Sir Salvador Moncada, he trabajado con él ya a estas alturas 30 años. Desde que hicimos el Congreso Médico Nacional en 1995, fundamos la Fundación Honduras Global y la Fundación Salvador Moncada para el Avance de la Ciencia. Y ahí estamos con el querido maestro. Para que usted vea que ha estado él aquí y está usted también. Entonces, es un programa en el cual creemos que las personalidades que han pasado por él son muy, pero muy importantes para nuestro país. Doctor, hablando en este momento ya de lo que usted está planteando en un próximo gobierno como la cuarta reforma de salud, ¿cuáles son los pilares fundamentales que usted está planteando ya ante el equipo de trabajo y ante el candidato presidencial Salvador Narrala? Muchas gracias, doctor. Yo sé que hemos tenido con usted previamente alguna discusión preliminar sobre los datos, pero quisiera yo resaltar algo a la audiencia, a la distinguida audiencia, teleaudiencia que usted tiene, de que en Honduras han habido ya importantes reformas de salud, que Honduras no empieza de cero, como hay veces uno cree que en Honduras todo está por hacerse. No, hay muchos hondureños, insignes hondureños, que han hecho contribuciones significativas a nuestro país. Uno de ellos fue Ramón Rosa, 1882, hace ya 143 años, cuando le planteó al primer decano de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia, Carlos Ernesto Bernhardt, para que el 14 de febrero de 1882 se construyera y se inaugurara en ese momento la Facultad de Medicina, donde actualmente es el Correo Nacional. Enfrente se construyó el primer hospital universitario de Honduras, el primer hospital, que es donde está el Museo de la Identidad Nacional, y antes era el Palacio de los Ministerios, ¿verdad? Ustedes recordarán ese bello espacio. Ese fue construido como hospital. Y ahí fue la primera reforma, el primer hospital y la primera escuela para los recursos humanos hondureños, que no se formaban en Honduras. Tuvimos entonces un origen, nuestra facultad, de donde somos médicos, del modelo alemán, porque el profesor Carlos Ernesto Bernhardt era un diplomático alemán médico formado en la Universidad de Humboldt en Berlín, y que había traído todo el plan de estudios de Alemania y lo puso en ejecución en nuestro país. Entonces nosotros tenemos una escuela que se origina en los conceptos de Purkinje. ¿Quién no sabe en medicina que en el corazón tenemos un haz de Purkinje? ¿Verdad? ¿O quién no sabe en neurología que tenemos unas células de Purkinje en el cerebelo? Y así, ¿verdad? La siguiente reforma fue de un insigne médico, admirado por los hondureños y por el Partido Liberal. Me refiero al doctor Ramón Villeda Morales, procedente de esa bella zona de Honduras que es Ocotepeque. Ese hombre se fue a la Universidad de Humboldt a hacer pediatría y regresó aquí a nuestro país e hizo una reforma increíble. Estableció el seguro social, estableció el materno infantil. Un hombre con una capacidad increíble. El siguiente, que usted y yo lo conocimos, ¿verdad? El maestro Enrique Aguilar Cerrato. El doctor Enrique Aguilar Cerrato fue hijo decano. De Enrique Aguilar Paz. Exacto. Que hizo el primer mapa de Honduras, ¿verdad? Exacto. O sea que sí tenía una muy buena estirpe científica. Sí, ese mapa nosotros lo teníamos ahí en la decanatura, autografiado por el padre del doctor Enrique Aguilar Paz, hecho por Jesús Aguilar Paz, sí. ¿Verdad? Y su hijo Enrique Aguilar Paz Cerrato. De tal manera que el doctor hizo un intento de estructurar la pirámide de salud con centros de salud, con médicos que se llaman Sésamo y con centros rurales. Fundó más de 100. Creó el Hospital Escuela y estableció una red hospitalaria regional fortalecida. El doctor Enrique Aguilar Cerrato, realmente un hombre de una catadura moral, que trabajó cada día en forma
totalmente febril, si pudiéramos decir, con muchas ganas de dejar en Honduras un legado. Él dejó su puesto en 1977 y empezó un declive total del sistema de salud, en el cual la población hondureña empezó a crecer cuando en el año 77 no pasábamos de ni 4 millones de habitantes, 3, y ahora en el 2025 somos más de 10 millones, aunque claro hay que recordar que hay más de 1,5 millones de hondureños fuera de nuestro país. De tal manera de que las condiciones de salud se mantuvieron con el mismo estructura, pero con una población casi 300% más, al menos, y sin los recursos y sin la inversión. Entonces ahora viene la cuarta reforma. El ingeniero Salvador Nasralla plantea de que debemos de volver a reestructurar la pirámide de salud, establecer en el que la promoción de salud y la prevención de salud son cruciales. Sir Salvador Moncada lo hemos venido discutiendo con él, porque es mi maestro, ¿verdad? Aquí hay un sentimiento hondureño entre él y yo. La próxima vez que lo traiga a Honduras tienen que estar los dos en este set. Aquí vamos a estar. Entonces Sir Salvador decía, es que hay que entender qué es la promoción en salud. La promoción en salud, queridos compatriotas, es hacerles entender a toda la población que debemos de hacer ejercicio. La promoción en salud quiere decir que debemos de comer una dieta sana. Es decir, básicamente más carnes blancas, más cereales, más verduras, poca sal en la comida, pocas azúcares, ¿verdad? Por ejemplo, hay gaseosas que tienen cualquier cantidad de azúcar que es inapropiado, o la comida chatarra que le decimos. Debemos de entonces comer sano. Debemos además tener una conducta mental positiva. El hondureño es muy pesimista, como sabemos. Todo está mal, nada sirve, todos son malos. Pero no es cierto, hay mucha gente buena, hay muchas cosas bellas en nuestro país y lo sabemos. Pero cuando estamos fuera de Honduras es que nos damos cuenta, si Honduras es lindo. Honduras es lindo, cuando estamos afuera nos ponemos a llorar y decimos, ¿cuándo regreso a Honduras? Ese volver a Honduras, como decía Jaime Fontana. Jaime Fontana hablaba de ese retorno a Honduras en su poema bello. De tal manera de que la promoción de salud tiene que ir también aparejado a la salud mental. Pero la prevención, lo que usted y yo comentábamos, ¿cuántas veces nos hemos tomado la presión arterial para ver si somos hipertensos? Ya intervenciones médicas en el cual usted se toma la presión, porque la presión alta es una enfermedad que no duele muchas veces. Silenciosa. Es silenciosa. Mire, el cáncer, las mujeres mueren por el cáncer porque está el papilomavirus. Papilomavirus es un virus que está muy frecuente en la población hondureña. Entonces, durante las relaciones sexuales, el hombre transmite a la mujer el papilomavirus y el papilomavirus hace el cáncer. Produce que las células se vuelvan locas, empiezan a crecer y produce el cáncer. ¿Qué hay que hacer? La vacunación a nuestras jóvenes y evitar las relaciones sexuales tempranas a las jóvenes, o por lo menos usar preservativo. Pero la vacunación es probablemente más la abstinencia, serían las dos opciones que yo recomiendo. Y la detección temprana. Y por supuesto, ya cuando usted tiene una vida sexual activa, tiene que ir y dejarse de pena a las mujeres. Tiene que ir para hacer la detección y ver, la detección de células si usted está empezando a tener un cáncer o no. El cáncer de mama, mire, el cáncer de mama es genético. Usted conoce a Angelina Jolie, ha visto esas películas famosas de Angelina Jolie. Sus familiares, su tía, su madre habían tenido cáncer de mama y ella se hizo el estudio genético y salió uno de los 2 genes más importantes de cáncer de mama y ella tomó la decisión de extirparse las mamas y se colocó luego prótesis. Pero ella sabía de que tenía más del 50%. ¿Qué hay que hacer? Entonces hay que hacer detección temprana con mamografía. El tabaco. Todos sabemos que el tabaco es causa
de cáncer. Es una de las formas de cáncer más graves y mortíferas. Pero otra que se nos olvida es el cáncer gástrico. En occidente de Honduras, de donde somos muchos, el cáncer gástrico ligado al Helicobacter pylori y otras condiciones, probablemente genéticas. El consumo de alcohol, el mismo tabaco, que fueron parte de nuestro trabajo cuando estuvimos en YADFA. Gracias a su servidor tenemos la ley vigente y libre de muchos espacios de humo de tabaco gracias al trabajo realizado en la institución. Ustedes ven que la promoción de salud y la prevención en cuestiones bien específicas en las cuales debemos de invertir, que las municipalidades tengan ese dinero para traer médicos, enfermeras, laboratorios que estén en la comunidad, que no vengan acá a Tegucigalpa, sino que cada municipio tenga una unidad fortalecida de salud, con su propio laboratorio, donde podamos hacer exámenes de ese para ver si hay parásitos, si tenemos Taenia solium y usar la técnica de CAT-O-CATS o concentrada para detectar quién es el que tiene solitaria y que puede producir cisticercosis cerebral. Mire, fortalecer entonces la promoción mediante campañas publicitarias como la que hicimos en Salamá. El cerdito no tiene la culpa. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver el cerdito? Ah, porque la gente dice, es que al comer carne de cerdo, mire, le da triquina y se va al cerebro. No es el cerdo, es las personas chanchitas que hacen pupú en la calle, que dejan en las heces, que se vayan a la calle, no se lavan las manos y luego contaminan la comida. Es decir, el cerdito no tiene la culpa. Bien, luego la pirámide de salud tiene que estar fortalecida por hospitales regionales bien fortalecidos. Tenemos que tener una red informática de un expediente médico electrónico que esté disponible en todos los municipios de Honduras y en los hospitales. Con el número de identidad. Con el número de identidad. El expediente electrónico ya lo empezó a hacer Costa Rica, lo empezó a hacer México, y es una red en la cual debemos de fortalecer esa red de expediente electrónico, y otra que es la telemedicina. Y eso evitaría que el mismo paciente saque medicamentos en diferentes centros de salud y después los van a vender, que usted los encuentre en el mercado San Isidro. Correcto, el expediente electrónico nacional con todas las medidas de protección, ¿verdad? Para la seguridad, ¿verdad? Luego viene el hospital. Hospitales, necesitamos 2 hospitales universitarios. Ya el Hospital Escuela y el Catarino Rivas dio lo que tenía que dar. Ya no puede más. Está sobrepasado 300% o probablemente más. Debemos de construir un nuevo hospital universitario donde podamos formar cardiólogos que no formamos, nefrólogos que no formamos, endocrinólogos que no formamos, pediatras de diferentes especialidades que no formamos, urólogos que no formamos, expertos en diferentes áreas, pero no solamente médicas, enfermeras especializadas, farmacéuticos especializados, odontólogos en las diferentes especialidades, microbiólogos con expertise en diferentes componentes, expertos en administración hospitalaria que aprendan ahí cómo administrar apropiadamente, financistas, ingenieros sanitarios. Tenemos entonces un hospital universitario en Tegucigalpa de 300 a 500 camas, en San Pedro Sula igual. Y luego establecer 2 hospitales de trauma que pudieran ser uno nuevo o el mismo hospital escuela universitario como hospital de trauma, que ya lo es, y el Hospital Catarino Rivas, un hospital de trauma y emergencia, como ya lo es, pero fortalecido mediante una estrategia en la cual debemos de prevenir los traumas. Mire, usted va en la calle y la calle dice, va en esta dirección y ve una moto que va en sentido contrario. O una moto a una velocidad que usted dice, Dios mío, ya me va a matar esa persona, como ha ocurrido. Motos que están totalmente entre ellas mismas. Mire, debemos de hacer una ley y una estrategia con cámaras, como hacen en Estados Unidos, que le detectan, este individuo le tomó la foto a la placa y mire, ahí va una sanción. Usted no puede tener
no puede tener su licencia mientras usted no se comporte. Se la vamos a quitar, así como a las personas que ingieren alcohol y Hay están países manejando. incluso un carril específico para los que andan en motocicleta. Claro, claro. Y no que anden cruzando, sino que van en ese carril. Y controles con cámaras. Controles es que y eso utilizando la inteligencia artificial. Porque mire, que un humano esté ahí pendiente, la inteligencia artificial le detecta, y el ser humano chequea efectivamente este individuo, dónde vive, y ya se le da la multa. Ahora, este sistema de salud también tiene que ir aparejado a un sistema de suministro de equipo médico y de medicamentos totalmente fortalecido por la base de datos que nos va a dar nuestro expediente electrónico, por un sistema electrónico de la nube y de inteligencia artificial que evalúa estratégicamente cuándo se requieren medicamentos para ciertas enfermedades que son de ciertos periodos. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias son de ciertos periodos, las enfermedades por dengue, el dengue es un periodo durante el periodo lluvioso, hay enfermedades que están durante todo el año, y entonces hacer estrategias, lo que se llama un manejo estratégico de medicamentos, y hacer una compra centralizada con distribución descentralizada. Y cerca, los almacenes de medicamentos deben de estar cerca de las regiones. Medicamentos de calidad para que den el efecto y no recaigan los pacientes y tengan hospitalizaciones recurrentes o frecuentes de hasta 2, 3, 4 o 5 veces al año en el hospital, que abarrotan el hospital y entonces es parte del caos hospitalario. Con Sir Salvador Moncada, en una de esas va a ser Sir Salvador Narral, pero me refiero a Sir Salvador Moncada. Hemos hablado de que los medicamentos que se producen en Asia, en la India, por ejemplo, hay centros en Bangalore donde los medicamentos son como que los estuvieran haciendo en Europa. Entonces, los medicamentos que hacen en la India son trasladados a Europa y la agencia europea los certifica. Son laboratorios certificados por la agencia europea. Entonces me decía Sir Salvador Moncada que la adquisición de medicamentos con avance, no es que inmediato lo necesitamos, tenemos que planificar compras con suficiente tiempo, ¿verdad? Que vamos a requerir tanto, vamos a comprar tanto, pero que tengan una vida útil también, ¿verdad? Que no se expiren, ¿verdad? Que ese es un tema muy importante. Entonces, la adquisición de los medicamentos mediante un sistema centralizado en el cual tenemos un contacto directo, ya sea con empresas internacionales, o sea, medicamentos de calidad. De calidad. Y medicamentos hechos en el país. Pero también hay otra estrategia. La estrategia del fondo de la OPS, en el cual este fondo de la OPS adquiere un medicamento a un precio mucho más bajo porque es comprado por varios países. Entonces, claro, usted tiene más dinero, compra más, le dan precios menores, ¿verdad? Este fondo, yo he trabajado con la OPS por espacio de 15 años y ese fondo lo hemos escuchado que la OPS lo tiene. El otro sistema que se utilizó en el hospital escuela fue el tema del fideicomiso. Esa es una estrategia adicional que habría que evaluar porque sí surtió efecto en el hospital escuela, aunque ha habido críticas, por supuesto, pero acá hubo un hombre recto que nos ayudó mucho, que fue don Jorge Hueso Arias. Don Jorge Hueso Arias, un hombre cabal que nos ayudó a que hubiera un buen sistema de provisión de medicamentos en el hospital. Y luego... En el sistema de salud del país. Salud. Mire, luego, claro que tenemos que tener luego ejes longitudinales, transversales que le llamamos. El eje calidad. Mire, hay médicos, hay enfermeras, hay microbiólogos, hay guardias, hay gente en el hospital que maltrata a la gente, usted. Sí. Debemos de establecer un sistema de calidad y de monitoreo de la calidad y sancionar a gente que maltrata a nuestros pacientes y a los familiares. Un sistema en el cual estemos vigilando la comunicación
el buen trato a los hondureños que asisten a los hospitales en cualquier nivel. ¿Qué tipo de sanciones ejemplares cree usted conveniente para ese tipo de gente que maltrata al paciente y al familiar? Hay médicos que le dicen, ¿para qué venís si ya estás muriendo? Te tenés un cáncer terminal, andate para tu casa. O sea, terrible. ¿Ah? Mire, yo pienso de que debe de haber una graduación, que una persona que hace un acto totalmente incorrecto debe de ser despedido. O darle avisos. Falta número 1, como tarjeta amarilla. Falta número 2 grave, tarjeta roja. Así. No hay otra. O legalizarla como una falta grave, el maltrato al paciente. Claro, a nivel del Congreso Nacional. Claro, de un solo. Tenemos que... para que ejemplarice ese tipo de acciones y no maltraten más al paciente. Entonces, ese eje transversal de calidad es importantísimo, porque no solamente es ir al hospital. Mire, yo he tenido la oportunidad de asistir con algún familiar mío a hospitales de aquí y mires, yo me he sentido maltratado, yo mismo y a mi familiar. Y porque he protestado muchas veces es que ya luego me han hecho caso. Un primo mío que falleció en un hospital público, hospital del Seguro Social, lo maltrataron a mi primo. Me sentí impotente. Yo le dije, mejor te llevo a otro hospital porque aquí no te van a atender bien. Las quejas son diarias, doctor. Luego tiene que haber una supervisión estricta desde el primer día de gobierno. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos en la segunda etapa del programa, donde va a estar con usted el licenciado en periodismo Rodil Enríquez, para que aborden ya la temática de ese temor, de ese deseo de atemorizar a la población políticamente para que no vaya a participar este próximo 30 de noviembre en el proceso electoral. Y como usted es un candidato a designado del país por el Partido Liberal de Honduras, lo vamos a tener en este momento con el licenciado Rodil Enríquez para que aborden esa temática del temor que nos quieren introducir para que nos dé miedo ir a las urnas. Y ya se dio un ejemplo el 9 de marzo, donde la gente no tuvo temor, se quedó. Y hay dos ejemplos básicos. En Venezuela la gente se fue a su casa y no regresó, y eso permitió que el gobierno llenara las urnas. En otro país, en la India, la gente se revolvió y hubo un autogolpe. Y en Honduras la gente estaba esperando alegre, como jugando naipes, contando chistes, así como en un velorio de pueblo, la gente tranquila esperando hasta las 5 de la mañana ejercer el sufragio, cosa que no se esperaban los promotores de ese aspecto en las elecciones primarias. Y usted lo va a hablar con el licenciado Rodil Enríquez y cómo quitarle ese temor a la gente que nos han querido inculcar. Vamos a la pausa, en Unidos en Diálogo, ya retornamos. Bien, amigos televidentes de Canal 51, continuamos aquí con el doctor Marco Tulio Medina, designado presidencial por el Partido Liberal. Vamos a continuar esta segunda sección de nuestro programa con la parte política. Ya hubo un diálogo amplio, muy eficaz, muy científico con el doctor Ronnie Portillo, y hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista político, entendido de que el doctor Marco Tulio Medina pues está como designado presidencial en la fórmula del ingeniero Salvador Narrala. Bueno, un buen elemento, porque con lo que yo escuché, su currícula, sería un excelente designado presidencial si el ingeniero Salvador Narrala gana las elecciones. Bueno, hay tantas cosas que podemos abordar esta tarde en este importante diálogo, Unidos en Diálogo. Hay un tema de que se viene manejando y que lo estuvimos manejando extra cámaras: el miedo como una arma política en la actual situación que se da. ¿Cómo poder concebir esto, que el miedo puede instrumentalizarse, utilizarse como un arma política, así como también se utilizó o está utilizando lo que es el COVID, que ya pasó y que está utilizando como un arma política? ¿Qué conceptualización tiene usted sobre este tema, el miedo como una arma política en la actual situación
que se está dando actualmente. Licenciado Rodil, es un honor estar con usted. Sabemos de su trayectoria importante en la rama de la comunicación, desde sus aulas donde usted se formó, de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en el área de la neurología y las neurociencias, pero inicialmente también trabajé en el área de la psiquiatría, en el Hospital Santa Rosita. Y en los últimos años hemos venido trabajando en la creación de un grupo de neurociencias que no solamente es del área médica. Las neurociencias evalúa el tema de las ciencias sociales, la neurociencia de las ciencias sociales, también evalúa el tema de la inteligencia artificial, de la computación. Pero en el tema de las neurociencias sociales, yo quisiera resaltar que nosotros, los seres humanos, nuestra conciencia de lo que somos y nuestra conducta está aquí, en el cerebro. Cerebro es, como en el caso de la computadora, la parte más importante de la computadora. El resto, si pudiéramos decir, las pantallas, el teclado, el mouse, etcétera, son aditamentos del centro de la computadora. Entonces, el cerebro es el que se encarga de nuestras reacciones. Una de las reacciones fundamentales es el miedo. El miedo es una percepción emocional ante un peligro real o imaginario. De tal manera de que sentimos miedo si, para poner un ejemplo, vamos en la calle, queremos cruzar la calle y en eso vemos un auto que viene a alta velocidad, sentimos miedo e inmediatamente tomamos una reacción para evitar ser atropellados. O cuando el ser humano no tenía mucha capacidad, el miedo a los leones o a los depredadores. Entonces se protegía, había un miedo que sirve como un mecanismo de protección natural. Pero luego hay también el miedo social. La comunidad puede tener miedo ante un enemigo externo. Imaginémonos en lo que ocurre entre Ucrania y Rusia. Hay un miedo mutuo, nacional. O miedo a enfermedades. La sociedad sintió miedo ante la pandemia. O el miedo existencial de que viene un huracán y toda la comunidad siente miedo porque cree que va a ser destruida. Entonces existe el cerebro humano es social, pero el cerebro reacciona ante esa situación de un estímulo, de un daño potencial, real o imaginario. Entonces, en la política puede haber estructuras o manejo para afectar al cerebro de cada ser humano y a la comunidad para generarle miedo. Y ahorita hemos visto ese ejemplo de parte del partido en el gobierno, generando miedo. El miedo que generó, para poner un ejemplo, de lo que ocurrió en lo relativo a la idea de que puede haber muertes provocadas por un grupo de organizaciones que han sido planteadas por Mel Zelaya. Es decir, van a estar 30,000 personas en colectivos que van a estar armados y la persona que está a cargo dice, miren, nosotros estamos armados y si hay algún problema podemos ir con las armas. Entonces genera un miedo social, un miedo en el cual otras personas ya están reaccionando y dicen, si usted no va a hacer eso, entonces nosotros vamos a enfrentar. Porque existen dos posiciones usualmente ante el miedo. Usted lo ha visto en animales. Si usted le genera a un pequeño animal, un perrito, por ejemplo, miedo, el perrito puede hacer una reacción de retiro, de huida, y se va, ¿verdad?
o puede hacer una reacción de ataque, de reacción. Aquí, con ese tipo de miedo colectivo generado por los colectivos, es generar una reacción de huida, de que probablemente durante las elecciones la gente no quiera ir a la elección. Ahora bien, esto que ha planteado y que ya ha circulado en diferentes medios de comunicación, que se están preparando tantos elementos para infundir miedo. ¿Cree usted, como médico, como psiquiatra que ha trabajado también? Neurólogo, perdón. Algo habló de psiquiatría también. Hice un año de psiquiatría. Ajá, bueno, entonces está relacionado. La pregunta, ¿cree usted que todo esto, la población hondureña puede tener este temor? Porque en las manifestaciones que hemos oído recientemente, que han ido a protestar, han dicho todos los simpatizantes, no tenemos miedo, vamos a salir, vamos a ir a votar, vamos a pronunciarlos. Pero por el otro lado se da esto otro de que esta arma, el miedo, puede utilizarse como arma política. Podría darse, estará trabajando, estará funcionando estas acciones que están haciendo previas. Y quisiera yo decirle que cuando usted está ante un estímulo potencial de daño, el cerebro es estimulado en una estructura que se llama la amígdala cerebral. Y eso genera una hormona del estrés que se llama el cortisol. Y hace en nuestro organismo una reacción de más adrenalina. Hay una reacción en la cual la persona se prepara. Hasta desde el punto de vista físico, se encrispan los músculos, está en una posición de defensiva, la cara cambia. Hay sequedad de la saliva porque hay mucha adrenalina, el corazón le late más rápido, se siente con la respiración más rápida, hay angustia, está dispuesto a huir o a enfrentarse, porque hay una liberación de adrenalina, cortisol, etc. Entonces, cuando a usted le dicen no tenga miedo, es para hacer la acción de enfrentar el peligro, enfrentarlo. Lo que no se quiere es que huya. Pero hay veces las personas, imagínense que a alguien le van a hacer un disparo, ¿qué hace? Puede tomar una acción, o se enfrenta a la persona que le quiere hacer el disparo, o sale corriendo para evitarlo. Son las dos reacciones. En este sentido, usted vea lo que pasó en el Congreso de la República. Entró un grupo de colectivos al Congreso de la República y estaban 3 consejeros del CNE. ¿Qué hicieron ellas dos? Se sintieron acosadas, atemorizadas. Y ellas, ante ese peligro, ¿qué decisión tomaron? Retirarse. En cambio, en otras posiciones, por ejemplo, una de las consejeras tomó una posición de mucho valor y dice: yo no voy a tener temor ante la amenaza que ha representado la llegada, por ejemplo, de un militar, y ella se le enfrentó, no tuvo miedo. Es decir, hubo 2 reacciones en la misma persona. En una dice: no, mejor no me quedo acá porque mi seguridad está afectada. En la otra se enfrentó. ¿Cuál es la posición que debemos de hacer? Que sería, efectivamente, no tener miedo, enfrentarse ante el agresor, ante el que genera esa decisión, esa posibilidad de miedo político. Es enfrentarnos, es liberar nuestra capacidad de población. 9 millones de seres humanos hondureños, podemos vencer a un pequeño grupo de personas que nos quieren hacer miedo. Eso precisamente es lo que se mencionaba recientemente. Se decía que se tiene preparados 30,000 colectivos, le llaman, ¿verdad? Pero estos colectivos son los mismos miembros de su partido, así como hay miembros de los consejos locales, del comité central, solo que ahora le llaman colectivos. ¿Y qué impacto podía tener esto? ¿Qué impacto podía tener si se concretizara todas estas acciones, ya entrando ya en el campo político, ya meramente, hablemoslo así? Mire, yo he admirado en mi vida, digámoslo así, intelectual, a varios líderes del mundo.
de cómo enfrentar esas amenazas, esos intentos de provocarnos miedo. Uno de ellos, Martin Luther King, el otro, Mahatma Gandhi, alma grande, el tercero, Mandela. ¿Qué hicieron ellos para que socialmente comandar esos grupos humanos, ya fuera en la India, ya fuera en Estados Unidos o en Sudáfrica? Fue una postura de no violencia, pero de una actitud de lucha pacífica. Mire, cuando usted ve aquella cantidad de seres humanos allá en Washington, cuando Martin Luther King dijo, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño en el cual mis hijos serán considerados no por el color de su piel, sino por la calidad de su carácter. Yo tengo un sueño. Y yo tengo un sueño, se los quiero manifestar, hondureños, de que la democracia va a resplandecer y con nuestra oposición pacífica, no violenta, pero firme, no le vamos a tener miedo a ese tipo de acciones, como ocurrió el 9 de marzo, que ahí nos quedamos. Y yo me quedé ahí también, al lado de mis compañeros, de donde yo iba a votar en la Escuela República de Panamá. Voté a las 9, 10 de la noche y el resto a la 1, 2, 3 de la mañana, y no tuvimos miedo. Ahí estuvimos y fue una posición pacífica del pueblo hondureño ante la amenaza de un gobierno que nos quería evitar que votásemos. Yo creo que esa actitud de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King o Mandela debe de ser nuestro ejemplo. No estoy incitando a la violencia, estoy incitando a la resistencia pasiva con la convicción de que no les tenemos miedo y que vamos a ejercer nuestro voto masivo para que nuestro país siga por un derrotero de la democracia. Ante estos acontecimientos que se ha presentado, esta radiografía política que tenemos de lo que ha acontecido, lo del CNE, que ya de todos es conocido, lo que ha sucedido allí, lo que ha sucedido, los acontecimientos en el Congreso Nacional, lo que está sucediendo y lo que está pasando en el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, ante todas estas adversidades, usted como designado presidencial, ¿qué criterio tiene sobre esto? ¿Van a haber elecciones? Esa es la pregunta que hacemos a todos. ¿Van a haber elecciones o no va a haber elecciones? ¿Qué es lo que se necesita? Estas cosas, como han dicho los analistas políticos, los políticos y los dueños de los partidos en milésimas de segundo se pueden poner de acuerdo. Bueno, en primer lugar, yo creo que debemos de plantear una decisión republicana y democrática. Tienen que haber elecciones. El 30 de noviembre tienen que haber elecciones, pero elecciones que sean supervisadas por la OEA, por organismos como la fundación de Jimmy Carter, por las Naciones Unidas, por asimismo la Comunidad Económica Europea, por nuestros compañeros de América Latina, por las iglesias. Y hay una idea en la cual las iglesias nos acompañen en un escudo de pacífica resistencia y de promoción a las elecciones. Que ellos sean los guías ese día para garantizar que el ambiente sea un ambiente donde haya paz y concordia, donde todos los hondureños tenemos que ir. Entonces las elecciones en primer lugar tienen que ocurrir, pero tienen que ocurrir con salvaguardas de paz durante ese día y de participación ciudadana masiva, que sea el pueblo hondureño el que decida votar. Ese es un primer punto. El segundo punto, garantizar que los medios electrónicos que se van a aplicar, que no sean manipulados. Debemos de tener una fotografía de todas las actas y mediante la inteligencia artificial detectar de que haya una concordancia entre lo que se publica con lo que tenemos los partidos
y garantizar de que estos sean transmitidos inmediatamente a la OEA, es decir, hacer un canal de unión, de que la comunicación de los datos fidedignos sea trasladada a la OEA, sea trasladada a la Fundación Jimmy Carter para que ellos sean, digámoslo así, los vigilantes de los datos. En segundo lugar, yo considero de que las acciones tanto del Ministerio Público como de la directiva del Congreso y de otros organismos están usando la misma estrategia, el miedo político, amedrentando a nuestras consejeras. Es una forma de amedrentarlas diciendo, mire, les vamos a poner este delito cuando debería de permitirse la autonomía electoral de este grupo, no haciendo esa manipulación que vemos que está ocurriendo. Y nosotros en el Partido Liberal creemos que el gran temor no es el nuestro. Nosotros estamos convencidos porque tenemos la verdad. Quienes tienen temor auténtico es el grupo de Libre. Ellos son los que tienen temor de perder y caer su poder. Ellos son los que tienen temor y están reaccionando de una manera antisocial. Es decir, una herramienta para ganar de una manera no correcta las elecciones. Porque es finalmente el pueblo el que debe de tomar la decisión quién debe de ser presidente de Honduras. Hay lo que se ha dado no confianza en las fuerzas políticas, ni confianza de algunas fuerzas políticas en los consejeros electorales. Se ha perdido la confianza en las fuerzas políticas al grado que el oficialismo dice que el gobierno, el partido en el poder va a hacer fraude. El otro dice que ellos van a hacer fraude. Entonces, ante todas estas situaciones que se han dado, ¿qué es lo que debe surgir ahorita? ¿Qué es lo que debe de prevalecer ante todas estas situaciones para lograr esa certeza, esa confianza y poder desarrollar las elecciones tal como se están establecidas? Mire, hace un año en Venezuela ocurrió una manipulación de características increíbles de un fraude electoral ahí ocurrió una escuela que ahora sabemos de que Libre ha venido teniendo como asesores a personas de Venezuela para establecer un sistema parecido a las elecciones venezolanas. Me refiero a los colectivos, me refiero a la manipulación electrónica. Realmente en este momento, quienes no tenemos las posibilidades de hacer ningún tipo de acción incorrecta, porque además por convicción creemos que vamos a ganar la elección en forma limpia, como es el Partido Liberal, es el partido en el poder. El partido en el poder quiere hacer uso del miedo y de la manipulación en varios niveles y creemos de que ellos están siguiendo el mismo patrón de Venezuela, casi calcado para quedarse en el poder. Ahora bien, ya casi estamos finalizando el programa, pero yo quiero aprovechar esta pregunta que es muy importante. Recientemente, a raíz de todo lo que ha ocurrido en el país, han venido observadores de la OEA para analizar el proceso, dar sugerencias. Ellos no pueden ser mediadores, no que dar sugerencias. Han dicho qué criterio le merece esta visita que han hecho y que ya presentaron el informe con las respectivas sugerencias. En primer lugar, creo que ha sido muy correcto la venida de la OEA. Hay varios grupos que ya hemos presentado una solicitud a la OEA para que ellos sean garantes y que nos permitan, mediante la Carta Democrática que tiene, las reglas democráticas que tiene la OEA, para garantizar que Honduras y el gobierno de Honduras cumpla de una manera fidedigna y además transparente en un proceso electoral. Creemos que la OEA es un organismo confiable. Ya en las elecciones del 2017 ellos dijeron las elecciones deben de ser repetidas, tuvieron el valor de decir eso en su momento. Y en este momento lo que tenemos que garantizar es de que ellos estén masivamente apoyando en todo el proceso, no solo el día de la elección, sino que desde antes, para que el proceso sea adecuado.
Bien, gracias, doctor Marco Tulio Medina, por estar aquí con nosotros en Unidos en Diálogo. Así que llegamos al final. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias, licenciado Rodríguez.